Langosta Literaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Estoy muy contenta porque este podcast es algo bastante especial. En 2024 celebramos los primeros 60 años de Alfaguara y me acompañan por este motivo Mayra González, directora literaria de Alfaguara, y Marisol Schulz, directora general de la FIL Guadalajara y exdirectora de Alfaguara. Es un gusto y un honor, Marisol, tenerte aquí con nosotras. La voz que escuchan es de Nayeli García, editora de Alfaguara. Para mí es de verdad que un sueño estar acompañada de dos leyendas de la edición literaria en México y en Hispanoamérica. Yo soy una protoleyenda. Bueno. Marisol es una leyenda. Ya Marisol es la mamá de Alfaguara, pero yo soy una protoleyenda. Pero gracias, Nayeli. No, para mí es un honor de verdad, Marisol, tenerte aquí. Muchas gracias. Encantada de estar aquí, la verdad. Estamos muy agradecidas, hablo como editora y sobre todo como lectora literaria, del trabajo enorme que hiciste durante todos esos años, casi 20 años, como directora general de un sello que se configuró como un espacio de prestigio y de legitimidad para las letras mexicanas. No sé, pienso en la edición de Carlos Fuentes, de Mario Vargas Llosa, de todos esos títulos que ahora volteamos y decimos, wow, ¿no? Esto compone mi biblioteca de universales mexicanos y estamos aquí con la editora de esos libros, ¿no? Y con la que tomó la estafeta, Mayra González, que es la directora literaria actual del sello, que también ha venido renovándose, manteniendo pues yo diría que una fidelidad y una constancia con la altura literaria de ese sello. Además, queridos escuchas, ellas dos, Marisol y Mayra, trabajaron juntas en esa confabulación primera del sello y nada, me muero de curiosidad de saber cómo empezó su complicidad, cómo empezó la complicidad entre estas dos grandes editoras. Yo me voy a permitir hacer un paréntesis porque Marisol arranca con Alfaguara muchos años antes, que ahora nos va a comentar, y yo tuve la fortuna de llegar en toda la extensión de la palabra aprendiz. Varios años después, yo tuve la fortuna en 2005 de llegar a su oficina y pedir una plaza como asistente editorial que me concedió y que con ese concederme esa plaza como asistente editorial hace más de 18 años fue como entrar a una universidad élite del mundo editorial, teniéndola ella como lo que sigue siendo para mí muchos años después, que es como mi mentora, ¿no? Bueno, me van a hacer llorar. Yo quiero hacer una aclaración también. Yo entré a Alfaguara en 1993. Yo no era la directora, el director de obra general, así se llamaba, y recordemos que era parte de un grupo editorial distinto, de Grupo Santillana, era Cialtiel La Triste. Yo entré como editora y luego un cargo rarísimo, gerente editorial. Digo rarísimo porque son nombres que ahora quizá ya no suenan tanto, pero no me encargaba de editar solo Alfaguara. En su momento yo entré y era una editorial incipiente, si se puede decir la palabra. Yo editaba todo. Yo editaba Aguilar Nuevo Siglo, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara Infantil y Juvenil, y lo que se le inventara hacia Cialtiel, que era un gran inventor y era un gran editor del que yo también aprendí mucho. Entonces, un tiempo yo no fui la directora de los sellos Taurus y Alfaguara, yo era, insisto, la gerente editorial, finalmente la que ejecutaba la parte de ese catálogo. Quien hacía las contrataciones y quien era el editor general era Cialtiel, y yo era la encargada de toda la ejecución de todos los títulos, que eran muchos y que eran de muchos sellos. No Nada era más, solo Alfaguara. Nada más y nada menos la encargada de la ejecución, ¿no? De la producción editorial de todos estos sellos. Me gusta mucho y me identifico con esta práctica de editoras que tenemos de decir, bueno, sí estaba yo, pero espérame, ¿no? Yo estaba en este lugar discreto, espérame, había otros. Uh-huh. También esto pasaba, que es un lugar, creo yo, de mucha generosidad, siempre dar
pie a nombrar el trabajo de los demás y cómo nosotras como editoras somos parte de una fase o de vigilar un proceso o de ir marcando el ritmo de un proceso de producción de libros, ¿no? Claro. También estamos hablando de 1993, cuando la computadora personal quizás no era algo común, ¿no? Cuando todavía... Sí, en el quizás. Mira, te voy a dar una anécdota. Cuando yo entré a Alfaguara, yo ya venía de ser editora de otras áreas, no literaria. Yo venía ya con una experiencia editorial importante, siendo joven, bastante joven, y llegué después de haber tenido yo una computadora en otro espacio. Entonces me acuerdo que llegué con Celtia Latriz y le dije, yo necesito una computadora para trabajar. Es que aquí no hay, me dice, esos solo son para los diseñadores. Me tienes que justificar para qué quieres una computadora. Le digo, es que no quiero un chofer con un BMW a la puerta. Quiero un instrumento de trabajo llamado computadora. Pues déjame ver cómo le hacemos. O sea, era así como, me estás pidiendo algo que es inusitado. A ver cuál de las que no sirven y de desecho te damos. Y fue mi primer computadora para trabajar, el trabajo editorial per se, las que habían desechado los diseñadores. La verdad, esa fue. ¿Por qué? Porque era inusitado que alguien pidiera una computadora. Yo ya venía de trabajar con una Mac de las chiquititas Apple. De veras, esto ya es como del museo, ¿no? Todo lo que yo digo ya es ahora sí que de la prehistoria, no de la historia. Y cuando yo pido la computadora, la cara de mis jefes era, pues, esta loca, ¿de dónde viene? ¿No? O sea, pedir una computadora. Esto se nos olvida. ¿Por qué? Es que justamente... Porque los procesos editoriales eran otros. Se trabajaba de una manera completamente diferente. Es que hasta las palabras, o sea, yo todavía fui de la época, ya Marisol también nos sumará, pero yo fui de la época de las azules, ¿no? Claro. Cuando corregíamos las azules, los cartones, ya no hay negativos. Sea, a ver, un diseñador tenía que montar la tipografía en cartones y tenías que revisar cartones. Y la manera de revisar eso era muy delicada, con un lápiz que no fuera a dañar la propia tipografía, ¿no? Las líneas estas tipográficas, las galeras eran galeras, no lo que son ahora. O sea, mucho del léxico que tenemos hoy en día se hereda de una situación real. Hoy ya no son galeras, hoy ya no son azules, no se revisan negativos, y revisar negativos era verdaderamente otra proeza. Sí. Entonces, sí, a mí me da mucho gusto hablar de todo esto, porque a lo que se ha llegado hoy en día es gracias a lo que se trabajó también en aquellas épocas. Totalmente, ¿no? Uno pensaría que la tecnología se inventó y casualmente ayudó a hacer el trabajo más eficaz, y no. De hecho, la producción material del trabajo es la que permite el desarrollo tecnológico. Por eso saqué el tema de la computadora, porque para mí es sorprendente y es así de quitarse el sombrero pensar en editar un libro con aparato crítico, con notas a pie, con cambios de subtítulo, con descolgados, con evitando líneas huérfanas, líneas viudas, es decir, las líneas que quedan aisladas, lo aclaro para nuestros escuchas, si quedan aislada una línea al final de la página o al inicio, se le llama viuda o huérfana respectivamente. Cuidar todo eso sin poder hacer control de cambios en la compu, o sea, hacer eso de forma material, concreta, física, sentarte con un escritor a meter cambios marcados por él a mano, hacer paleografía de su letra manuscrita, la correspondencia, ¿no? Ahora Mayra no me dejará mentir, la cantidad de mails que enviamos, claro, idas y vueltas. Pensar que eso dependiera del correo postal o de un mensajero personal que anduviera cruzando la ciudad. O de un fax. O del fax. O en el caso de ciertos autores que nos tocaba trabajar las correcciones, y te digo concretamente Carlos Fuentes, él estaba en Londres y me mandaba un manuscrito, mecanuscrito, a veces manuscrito, que había que paleografiar. O sea, realmente era una interpretación y tú lo sabes, mira. O sea, lo que entregaba nuestro adoradísimo Carlos Fuentes, a veces era ilegible. Y entonces teníamos que leerle por teléfono lo que nosotros interpretábamos de México a Londres. Claro, o sea, es un trabajo de medium. Llamada de larga distancia, ¿la acepta? Sí, claro, ¿no? Y a veces gritando porque no te escuchaba. Entonces, yo te quiero decir que había ciertos términos que tenías que preguntarle si estaban bien escritos y se oían toda la editorial para colmo de males, ¿no? Entonces,
palabras altisonantes que tenías que gritar porque, pues, a ver, aquí dijiste esto, ¿no? No, yo en esa época le hablaba a usted, maestro Carlos Fuentes, a ver, aquí dijo usted esto. Y entonces tenías que corroborar que estaba bien dicho porque lo habías interpretado de la paleografía, propiamente de la interpretación. ¿En qué año es que ya pasas como, o más bien no sé si fue el paso directo de gerente a directora? No sé exactamente. No, directora sí. Es que primero Sealtiel me nombró directora editorial. Ajá. Y ya luego directora del sello es en el 99, en el 2000. En el 2000, entre el 99 y 2000, que es cuando él se va de cónsul a Barcelona, Ajá. de México en Barcelona, cuando entra Fox al poder, o sea, eso es muy claro, porque nombra a varias personas del mundo intelectual, cónsules y generales o agregados culturales en embajadas. Entonces, mucha gente del mundo de la cultura se fue precisamente para allá. Y entonces, el caso de Celtier. Mayra, ¿tú ya estabas ahí también trabajando con Marisol? No, en el 2000 yo estaba entrando a la universidad. Okay. Me acuerdo. Yo llegué en 2005. Tú llegaste en 2005. ¿Y cuál era la perspectiva de la literatura mexicana entre esos años 2000, 2005, en ese periodo de la así llamada transición democrática? Mira, es difícil recordar lo que era la literatura mexicana per se nada más. Es decir, yo creo que era la literatura en general. Por ejemplo, una cosa importante. Ya Alfaguara se había hablado como el gran territorio de la Mancha. Y eso lo había dado el mote Fuentes, ¿no? Y ya se había entendido mucho que Alfaguara tenía que ser global. Una globalidad, si ustedes quieren, limitada, pero la intención era que un sello que fuera de ida y vuelta, ¿no? Que no solamente en México se leyeran autores españoles, que se leían mucho, sino procurar que también en España y en otros países de América Latina se leyeran autores pues, de cada uno de estos respectivos países. No era algo fácil, ¿eh? No era algo fácil porque no todo mundo tenía las mismas capacidades económicas. Voy a ser muy clara. En Centroamérica había grandes escritores que en realidad los editábamos en México porque la capacidad de edición de Centroamérica era mínima. La capacidad de distribución y venta de Centroamérica también era mínima. Es decir, cuando hacíamos la repartición del tiraje total de una obra de Sergio Ramírez, nicaragüense, a veces para Nicaragua se iban 300 ejemplares. Entonces tú dices, bueno, esto no te da para hacer una edición propia. No. Económicamente los costos no te da, ¿no? Entonces México se volvió una especie de centralizador de la literatura, sobre todo de Centroamérica, de algunas partes de América Latina y de México. Lo cual es maravilloso porque sí me tocó editar a muchos autores que de otra manera los hubieran editado sus propios países. Insisto, Sergio Ramírez fue uno de ellos. A Sergio Ramírez... Y hubieran llegado a un público mucho más estrecho, más ¿no? reducido. O publiqué a Rosario Ferré de Puerto Rico, por ejemplo, a Olga Noya de Puerto Rico, autores muy importantes en sus países que en México tampoco no tenían mucha repercusión. Eso nos dio una visión panorámica de, pues sobre todo de México y Centroamérica, ¿no? Y era interesante. Hay algo que me tocó a mí la colita y que siempre miro así como con cara de niño en juguetería, que es esa época en donde pues Mario Benedetti la rompía y había portazo para entrar a escucharlo, y Saramago venía mucho a México, y Vargas Llosa también estaba, y Pérez Reverte también. O sea, hubo un momento de auge en el que los viajes eran muchos. Un Fernando Vallejo también, que era muy cercano a ti desde el trabajo, que es como un momento vital en el que la literatura hispanoamericana, esa literatura que muchos estamos viendo en la biblioteca, que, por ejemplo, ahora pensamos y decimos, bueno, es que acaba de llegar la última novela de Mario Vargas Llosa, ¿no? Dicho por él que va a ser la última novela, y que en esos años era un enorme auge de todos esos autores que, bueno, que después además fuimos viviendo en la oficina la muerte de algunos, ¿no? O sea, con la noticia de José Saramago, la noticia de Carlos Fuentes. Pero antes de eso, el paso de ellos por las oficinas. Exacto. Yo creo que sí, por supuesto, vivimos la muerte de autores que nos dolió muchísimo porque eran muy cercanos, pero antes de la muerte vivimos justamente la presencia de ellos en la editorial, y vale la pena decirlo porque cada uno imprimía
un momento muy particular, no solamente a los editores, ¿eh? Yo creo que ahí podemos decir que todo el mundo del editorial, y estoy hablando de los administrativos, estoy hablando de la gente de ventas, estoy hablando de todo aquel que trabajaba en la editorial, disfrutaba la presencia, por ejemplo, de Saramago. Cuando llegaba Saramago era la fiesta y era el momento en el que todos, chicas que estaban, en esa época había el puesto de capturista de datos, ¿no? Son cosas que ya son totalmente, se han olvidado. Y todo el mundo hacía fila para pedir una firma de José Saramago. Benedetti nunca llegó a la editorial como tal, pero por ejemplo Monterroso sí, y hay muchas anécdotas con Augusto Monterroso. Pérez Reverte era un poco más reservado en cuanto a su trato con la gente, pero vale la pena señalar, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes era como en su casa. O sea, Carlos, de repente volteabas y pasaba Carlos Oye, Fuentes. Marisol, ¿qué estás haciendo? Pues aquí Carlos trabajando. Me dice, ¿puedo ir? Sí, claro. Maravilla. Y entonces se sentaba a platicar, quería ir a platicar conmigo en realidad, ¿no? Con su coca fría. Y con una coca fría. Entonces, que ya sabíamos que tenía que estar la Coca-Cola fría lista. Pues imagínate el privilegio, por un lado, como editor, el cariño que podías llegar a tener, la complicidad con un autor que lo que quería era platicar contigo. Y como él, Monsiváis también, en otros sellos que no era solo literario, o Enrique Florescano en Taurus. O sea, gente con la que tuvimos una relación de un cariño inmenso y que lo que querían era ir a la oficina. Hay mucho que se tiene que escribir sobre la relación autor y editor, muchísimo. Yo creo que todavía se tiene que decir mucho. El problema del autor es que se vuelve una relación simbiótica y en el momento en que se publica su libro, siente que lo abandonas. Y entonces tienes que continuar esta relación de cariño y de cuidado. O sea, el editor tiene un papel pues también emocional en la vida del autor. Creo que eso es importante decirlo. Y yo lo digo con mucho orgullo porque creo que lo logramos. Y creo que esa sí fue, por supuesto, una política y una forma de hacer de Alfaguara que yo le heredé hacia Altiel, que le heredé a Juan Cruz. Juan Cruz desde España nos marcó mucho esa manera de cobijar, apapachar a los autores, a unos grados que de repente ahorita dice uno, pues le exagerábamos, pero qué bueno que le exagerábamos, porque todo eso es parte de la historia de Alfaguara y todo hizo de este sello lo que fue y lo que es hoy en día, por supuesto, pero fue esa construcción. Claro, es una serie de prácticas de hospitalidad, ¿no? Totalmente, y de cuidado. y de cuidado, a unos grados extremos de que yo en España, con Amaya Lescano, la editora, gran editora de Alfaguara en España, un día llegué y me dice, oye, me tienes que acompañar porque José Saramago, que vivía en Lanzarote, llegó y no se dio cuenta que tenía un zapato azul y uno café y tengo que acompañarlo a comprar zapatos. Y ahí vamos Amaya y yo a comprar zapatos con José Saramago. Es decir, y lo digo con un cariño y una emoción tremenda porque eso te da una cercanía con un escritor que no tienes de otra manera. Entonces, el ir recorriendo zapaterías, ¿no? Que además supongo que tampoco era que a él le encantara el shopping, o sea, supongo que también decía, esos. Estaba enojado. Es que no me pusieron más que un zapato azul y uno café. Bueno, pues yo hago mi maleta y no me enojo. Pero él venía muy enojado porque tenía una presentación pública y no iba a ir con un zapato de un color y otro de otro. Pero estas cosas que son anécdotas divertidas, son lindas, te dan mucho del perfil que teníamos como editorial, del perfil que heredamos de otros editores, que era la firma de los mejores autores. Ese era el eslogan de Alfaguara. Eso también te marcaba pocas posibilidades de jugar con nuevos autores, también hay que decirlo. La marca del catálogo era, no se edita primeras novelas, a menos en esa época. En esa época sí. No se editaban primeras novelas. No había forma. A menos que llegaran vía un concurso literario con un jurado que lo hubiera dictaminado como una obra o ganadora o casi ganadora, pues no, o con una mención. Y hay muchos autores que llegaron de esa manera. No se editaban primeras novelas. Era una de las normas y uno de los reglamentos que yo heredé y que seguía al pie de la letra. ¿Por qué? Porque pues era una línea editorial. Porque estaba en proceso de construcción lo que ahora conocemos como Alfaguara. O sea, finalmente había que darle esa solidez y esos cimientos al sello y después
sí viene un cambio generacional necesario. A ver, necesario por temas de naturaleza humana, o sea, porque sí, necesitamos tener esas nuevas voces, y ahora también es distinto todo el semillero que hay de nuevos escritores, ¿no? Pero pensando ahora que volteo a ver a Nayeli, que es la nueva editora, muy reciente editora de Alfaguara, que volteo a ver a Marisol Schultz, ex directora del sello e insisto, quien me enseñó mucho de lo que sé, pienso también en cómo, más bien me pregunto, Marisol, ¿en qué momento te diste cuenta? Porque cuando Nayeli entra es como, voy a trabajar en Alfaguara, ¿no? O sea, y cuando yo entré también era como, voy a trabajar en Alfaguara. ¿En qué momento tú te diste cuenta que estabas en Alfaguara? O sea, ¿en qué momento pasó ese shock de Desde el primer decir, día. esto es enorme? No era enorme, pero era muy importante. En ese sentido, sí, claro. Es decir, no era enorme, éramos Celtiel y yo, ¿no? Me decían, ¿y tu departamento de derechos de autor? Pues me cambiaba yo el gorro porque yo era el departamento de derechos de autor. ¿Y tu departamento? Sí, había un departamento de ventas, por supuesto, ¿no? Y había una persona encargada de marketing, Dalia de la Peña, que lo hizo muy bien en su momento también. Pero no éramos tantos, era una editorial muy pequeña. Sin embargo, desde el primer momento, a ver, yo tengo que decir algo porque me dicen, a ver, ¿qué libros te han marcado en la vida? Típico que te lo pregunta todo mundo. Pues más allá de que digas El Principito o La Caperucita Roja, porque te habrán marcado de niño, o Benedetti, que te marcó de joven, que a mí me marcó La Tregua definitivamente, leerla muy jovencita, o 100 años de soledad, que también lo leí muy joven. A mí me marcó El Naranjo de Carlos Fuentes, porque fue el primer libro que me llegó como manuscrito. Ay, qué emoción. Qué emocionante. Y el primer libro que me toca a mí editar desde cero, que me llega el manuscrito de Carlos Fuentes, y digo, me toca editar El Naranjo, y que casi te puedes pasmar, es Carlos Fuentes. Y es un autor al que yo había leído y al que yo admiraba desde muy joven, que había leído Los Días Enmascarados, desde muy joven que había leído La Muerte de Artemio Cruz. Creo que había leído incipientemente La Región Más Transparente, un título que he releído muchas veces en la vida, pero era Carlos Fuentes y te imponía el nombre Carlos Fuentes, y editar a Carlos Fuentes eran palabras mayores. Hubo 2 títulos que a mí me marcaron como editora y que me hicieron editora literaria. El Naranjo de Carlos Fuentes y 62 Modelo para Armar de Julio Cortázar, que ya había muerto, pero me tocó hacer la edición definitiva contrastando otras ediciones. Y eso para mí fue pues como mi doctorado como editora, perdónenme, ¿no? O mi diplomado, o no sé, porque el doctorado a lo mejor lo habré tomado después. Pero en su momento era el gran reto de cómo voy a dar a conocer una obra de Cortázar a quien ya no puedo consultar. Claro. Y yo tengo que llevar a cabo la edición definitiva según mi criterio Fijar editorial. el texto, Y ni más fijar ni el texto menos. y mi criterio editorial. El cariño que yo le tengo a ese libro es mayúsculo, y el cariño que yo le tengo al Naranjo, que es una colección de cuentos, es, bueno, inmenso. ¿Cómo fue el trabajo del Naranjo con Carlos Fuentes? Pues ¿Ibas, venía? No, ¿cuál iba ni venía? Pues estaba en Londres. Era cuando estaba en Londres. No podía ir ni venir, yo no lo conocí. A mí ya me más tocó que en México. No, lo conocí el día de su presentación. Bailando danzón con Silvia Lemos. Sí, se los juro. Sí, pues sí. Eran los momentos en los que los grandes bailes para presentar un libro y a Carlos Fuentes. Ay, deberíamos retomar eso. La verdad que sí. Le se antoja. celebramos los 40 años de La Región Más Transparente en el Salón Los Ángeles. Maravilloso. Con una lectura colectiva de grandes actores mexicanos, con música, con Saramago y García Márquez presentes ahí. O sea, invitados especiales. Esa fiesta debe haber algo en redes o algo así, hay que buscarla. Los 40 años de La Región Más Transparente celebrados por Alfaguara en el Salón Los Ángeles. Fue una idea de Celtiel Alatriste. Hay que saber reconocer y agradecer lo que uno heredó. Y yo siempre les he sido muy agradecida a Celtiel por todo lo que me enseñó también. Pues dices bien y dices que fue un reto y también un rito de paso, ¿no? Editar esos libros. Sí. Editar en vida a Carlos Fuentes con El Naranjo y a Julio Cortázar póstumamente 62 Modelo para Armar. ¿Cómo fue el proceso de 62? ¿Te mandaron los manuscritos la familia de Julio, los compañeros editores de Argentina? Pues me dieron varias ediciones, no tanto la familia de Julio. En esa época todavía vivía Aurora Bernardés, que fue la viuda, y que curiosamente él no murió estando con Aurora, pero siguió siendo su viuda y su albacea, y una mujer muy importante en el mundo de las letras en español.
Entonces, pues me mandaron varias ediciones, sí, algunas argentinas y de otro lado, y de ahí había que sacar una edición definitiva, que lamentablemente no tengo, ¿eh? O sea, curiosamente uno se queda sin ciertos ejemplares. ¿Qué será No la todavía la portada de las azulitas. de las azulitas? No, Morada No. con... En esas eran blancas y esa portada, el diseño lo hizo Mauricio Gómez Morín, gran ilustrador mexicano que me hizo muchas portadas de Cortázar. Ay, qué interesante las portadas. Cuéntanos cómo era. Ay, bueno, mira, en estos días se va a inaugurar próximamente una exposición de Leonel Sagaón, que fue uno de los grandes portadistas, pero antes de él yo trabajé justamente el Naranjo, nos trabajaba muchas portadas Carlos Aguirre, un artista visual de lujo, ¿eh? Pero ahí él no conservaba los originales de las portadas porque era un montaje, era una instalación. Entonces, lo que se conservaba era la foto de la instalación, Claro. no la instalación per se. Y con el montaje, él pues llegaba y puso unas naranjas, un árbol, etcétera. Y ese fue el Naranjo, que por ahí debe estar la portada. Es una portada espléndida. Posteriormente ya empezamos a trabajar con otros diseñadores, entre muchos Pablo Rulfo, me trabajó varias portadas, y hijo de Juan Rulfo, por supuesto. Y luego llegamos con Leonel, que Leonel fue también uno de los grandes artistas visuales con los que trabajé. Leonel sigue estando muy cerca de Alfaguara. La última portada hecha por Leonel, si no me equivoco, capaz que, bueno, la última, perdón, para el momento que estamos grabando justo este podcast, quizá nos están escuchando ya en un futuro muy, muy, muy avanzado, fue Voces en la Sombra de Beatriz Rivas. Y si no todas, el 90% de las portadas en Alfaguara de David Toscana también son de Leonel. De Leonel y la Biblioteca Carlos Fuentes. Toda la Biblioteca Carlos Fuentes la hizo Leonel. Ahí tengo una anécdota que les puedo contar, que seguramente no sé si tú te acuerdas. Yo tenía mucho miedo porque la Biblioteca Carlos Fuentes rompía con las normas gramaticales en cuanto a la separación silábica. Y además, todo el protagonismo lo llevaba la tipografía y solo un pequeño elemento gráfico, una pistolita por ahí, una cosa mínima que era simplemente la manera de aludir a la temática, era ese pequeño elemento gráfico. Todo lo demás era el peso, la muerte de y Artemio, pues separado de una manera que normalmente no lo separaríamos. Y yo dije, bueno, se lo voy a presentar a Fuentes y a ver qué me dicen. Porque, o sea, si había gente que te dice, es que así no se separa en español, ya lo sabemos. Pero vale la vanguardia y vale mucho la pena la ruptura también. Y el riesgo, ¿no? Y jugar con el lenguaje. Fue muy arriesgado. En ese momento fue muy en ese momento era muy arriesgado. Y entonces, pues mando llamar a Carlos Fuentes, está Leonel conmigo, y le empiezo a enseñar en mi computadora, cosa que Fuentes nunca estuvo cerca de una computadora. Bueno, cerca sí, pero él no fue un hombre que usó computadoras. Y empieza a ilusionarse y empieza a entusiasmarse. Me dice, pero eso está increíble. A ver, ponme la otra. A ver, regresa. Y entonces vimos la respuesta de Fuentes y vimos que por ahí iba la biblioteca. Con la propia respuesta de un hombre mayor que le gustaba mucho ese juego, le gustaba mucho jugar con nuevas formas, la ruptura también. Entonces creo que por ahí nos dio una guía excelente. Y sí, yo reconozco en Leonel una persona que nos ayudó muchísimo. Mucho. Bueno, digo, no es porque yo ya no estoy en Alfaguara, ¿no? No, pero sin duda. Y ahora, por ejemplo, la nueva biblioteca que está con la firma de Magallanes, de Alejandro Magallanes, yo recordando que Marisol siempre me contaba esta voluntad de ruptura que siempre tuvo Fuentes también visualmente, pues le dije a Magallanes, arráncate, y ahora pues a verlo con Silvia, ¿no? Con Silvia Lemus, con su viuda, que conoce perfectamente bien que era lo que le gustaba al maestro Carlos Fuentes, y yo pues a trabajarlas con ella y le encantaron también, ¿no? O sea, le encantaron y ella rememoraba mucho, decía, es que a Carlos le gustarían mucho, Vlad le fascinó la nueva portada que hay de pluma de firma de Magallanes. Es espectacular. Le encantó y me dijo, me encanta, y a Carlos le gustaría mucho. Entonces, pues, y es el mantenimiento, por ejemplo, de una obra, ¿no? Al final ya claro, con el autor que no está con nosotros, que no puede hablar por ella y que también una de las grandes responsabilidades de un sello como Alfaguara es que es un sello de fondo, que al margen de ser un sello de novedades, y que qué bueno que tenemos esas novedades y que están ya llegando nuevas y nuevas voces y nuevas novelas ya de autores que están con nosotros,
tenemos que cuidar el fondo y tenemos que mantenerlo cada vez más vivo porque la cosa sí está complicada, ¿no? Y renovar ese fondo, no me refiero a nuevas voces, sino nuevas miradas sobre ese mismo material, claro, manteniendo la fidelidad. Creo que aquí sale también un elemento muy importante de la edición, que es la confianza que se genera. O sea, me atrevo a proponer que Carlos Fuentes tuvo esa reacción tan positiva porque confiaba plenamente en ti, Marisol, como editora. Tengo que mencionar a alguien fundamental de toda esa época, que fue Ramón Córdoba. Carlos Fuentes, Ramón Córdoba y yo hicimos, pues no una mancuerna porque éramos 3, pero Fuentes nos confiaba plenamente su obra y sabía perfectamente bien. Ramón trabajó como editor de Alfaguara muchos años y muchos de los títulos que él editaba yo no tenía por qué leerlos, yo también le confiaba plenamente a Ramón, pero tú te acordarás, Mayra, que todo lo de Fuentes lo editábamos conjuntamente Ramón y yo. O sea, yo lo de Fuentes no dejaba que solamente fuera Ramón. Lo leíamos cada uno por separado, nos sentábamos a trabajar y contrastábamos nuestras correcciones y nuestras observaciones. Y una vez que Ramón y yo ya habíamos trabajado la obra, ya nos habíamos metido al 100, ya le hablábamos a Carlos Fuentes y nos sentábamos a trabajar con él. Previamente, antes de que Ramón entrara como editor, yo ya había trabajado con Fuentes muchas obras, sentada así, codo a codo con él. A ver, pues yo le cambiaría acá. Y pues, primero yo era decirle de maestro, ¿no? Y un día me dijo, por favor, ya no me digas maestro, dime Carlos Fuentes, háblame de tú. Me costó mucho. No era fácil hablarle de tú a Fuentes, lo logré y se estableció una complicidad total, total, total. Y eso es un agradecimiento y un privilegio. Y pues no solamente le agradezco a Fuentes, le agradezco a la vida haber tenido esa posibilidad. Pero insisto que en toda esa ecuación siempre estuvo Ramón Córdoba presente. No siempre, pero entró Ramón Córdoba y se completó el círculo. Y un reconocimiento a Ramón, que murió pues de manera intempestiva, muy joven, y quien de verdad dejó pues yo creo que hizo un trabajo en el sello de Alfaguara. Mayra lo sabe porque lo dice también ella, no solamente impecable, le dio un giro fundamental. También para mí un privilegio. O sea, yo solo soy una privilegiada en esto porque por un lado tenía una gran maestra y por otro lado tuve un gran maestro, todo en simultáneo. O sea, los años en que pude coincidir con Marisol fueron muchos de esos años los mismos que también pude coincidir con Ramón. Después Ramón siguió dándome sus clases ya cuando Marisol tomó otros rumbos, pero un privilegio, o sea, un verdadero privilegio. Yo recibía, que aquí yo no me voy a quedar fuera, yo recibía los faxes de Carlos Fuentes en esa época, ya cuando la silla del águila, yo era la responsable de ir al fax, que mandaba todo por fax. Y alguna vez Ramón me mostró algunas correcciones. A Carlos Fuentes le pasaba mucho que se le iban las edades de los personajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tenía 25 y luego ya después el muchacho de 17 y era como, espérate. Entonces me acuerdo que eso me contó alguna vez Ramón y yo, pues con cara de sorpresa, le dije, pero ¿así se lo dicen? O sea, ¿pero a poco le van a decir a Carlos Fuentes que se equivocó? Y me decía, ¿no sabes el privilegio que es trabajar con el maestro Carlos Fuentes? Cuando le mostramos estas correcciones, se ríe. Se ría. Es que se reía. Ajá. A ver, Carlos, a ver, espérame tantito. En los años con Laura Díaz, pues este personaje empieza en tal año, no sé, en 1800 tanto, en Veracruz, pero pues pasaron 40 años, no puede tener esta edad. Ahora, lo que hacíamos tanto Ramón como yo, esto es increíble, era un cuadro cronológico. Claro, la línea del tiempo. Una línea, o sea, sentábamos, hacíamos una sábana de todos los personajes. Es un trabajo editorial que yo de verdad me vanaglorio de haberlo hecho porque yo aprendí, no por presumir, porque era un trabajo tan entregado, era dedicarte horas y horas y horas a un libro. Yo sé que Mayra lo hace, yo no sé si todo el mundo lo haga hoy en día, pero esa es una carrera que tenemos que seguir al pie de la letra. No hay inteligencia artificial que vaya a superar eso. No, yo puedo meter las manos al fuego porque en Alfaguara se sigue haciendo. Yo sé que Mayra lo hace. No, pues tú con la escuela que tuve. Sí, Mayra lo hace, no sé si todo el mundo. Entonces yo, pues, claro, te sentabas con Fuentes y le decías, a ver, Carlos, oye, es que mira, pues este personaje, oye, te equivocaste porque este personaje se llamaba de esta manera, se lo dije yo, y luego, pues, 4 siglos después se llama de otro, 3, y ya estás hablando de la misma persona. ¿Y tú qué nombre le pondrías si se reía? No, pues es tu libro, no es el mío. Nos reíamos mucho, jugábamos mucho con él, pero eso te dice de esa relación,
tanto con Ramón como conmigo. Y le encantaba ir a hablar con nosotros, y le encantaba que le dijéramos cosas. Entonces fue un privilegio trabajar con Carlos Fuentes, fue uno de los autores que más le aprendimos. Y yo te puedo decir una cosa, mientras más importante y más talento tiene un autor, es más fácil corregirlo. Por supuesto, por ¿Por supuesto. qué? Porque él sabe que su obra, el que tú te equivoques con un año, no le quita mérito. Claro. No hay nada en contra. Yo a toda la gente que de repente denosta a estos autores le diría, ¿a qué gente de 26 años conocen que haya escrito una obra como La región más transparente? En este momento, cualquier chico de 26 años que escriba una obra como La región más transparente se merece el Premio Nacional de Literatura. Claro. Sí. Es la verdad. Y sin esos autores, sin esas relaciones, sin esa forma de la amistad que es la edición, no sería posible tener la diversidad de panorama que tenemos hoy. Claro. Ni la diversidad de perspectivas, ni la diversidad de formas. Ahora se ha acartonado y se ha caricaturizado, siento yo, el pasado reciente de nuestras letras, pero en realidad estamos hablando de un Carlos Fuentes juguetón, estamos hablando de... Arriesgadísimo. de alguien que corría riesgos, que quería ser vanguardista, que quería romper con la solemnidad del pasado, ¿no? Que presentaba libros bailando danzón, perdón, pero también eso, es decir, que jugaba tanto con la literatura como con las formas de promover la literatura, porque eso es otra cosa que marcó también Alfaguara. Empezó a hacer presentaciones que en México no se conocían. Cuéntanos un poco más, además de la presentación en el Salón Los Ángeles, ¿hay alguna otra que creas que valga la pena? Pues con Alberto Ruiz Sánchez, que me tocó subirme a un andamio. ¿Con cuál? Que no me acuerdo con qué novela. ¿Con cuál novela? La presentamos en una galería en la colonia Doctores. Y ya que llegué me dice, pero fíjate, Marisol, que vamos a presentarla. Y era realmente en un andamio. Te estoy hablando no sé cuántos metros. Yo vestida en falda. Porque nadie la avisó. Nadie me avisó. Entonces ya que llegué, sí, pero la presentación es allá arriba. Y ahí nos trepamos. Entonces, y por ahí debe haber fotos de esa presentación. Ay, ya no me acuerdo qué novela, porque le edité tantas a Alberto también, queridísimo autor y una gente con la que también establecimos mucha complicidad. Pero imagínate que te toca, pues creo que obviamente es una de las de Mogador. Es una serie Mogador. Ajá. Porque a la entrada había gente haciendo tatuajes de henna. Ya no me acuerdo. Imagínate una presentación donde hay tatuajes, donde la editora no sé y el si habrá autor sido están... justo por lo del andamio, los nombres del aire, pero no, ese fue mucho antes. Anterior, yo creo que era después. Ajá, era después. Los labios del agua probablemente. Puede ser. No me acuerdo cuál de todas, de esa serie de Mogador. Y si entrabas, ya había unas chicas tatuándote en henna, y yo tenía una foto, no sé dónde, que me hicieron un tatuaje de henna, que ya desapareció, por supuesto, en el brazo. O sea, sé que era ahí. Y cuando pues nos toca llegar, pues te toca treparte y trépate con tacones y falda a un andamio. Esas eran las propuestas que hacía Alfaguara, completamente vanguardistas. O sea, no se presentaban libros de esa manera. Marisol, 1993, 1999 ya como directora. Ahora estás como directora, son 12 años ya como directora de FIL Guadalajara, o 11. O quizá ustedes que nos escuchan en el futuro ya estamos celebrando los 20 años de Marisol. En el 24 son 11. Exacto. ¿Tú qué crees que se deba celebrar de 60 años de Alfaguara? O sea, es un sello que te marcó, que fue tuyo mucho tiempo, totalmente. Y que sigues estando en una posición en la que pues te sigues cruzando con todos los demás sellos, por supuesto, y a nivel mundial, con todas las editoriales, pero no podemos negar que pues algo hay entre tú y Alfaguara y siga habiendo. Bueno, claro, por supuesto. Entonces, a nivel personal, pero a nivel también como conocedora de la industria, como profesional de la industria desde tantas perspectivas. Bueno, personalmente yo tengo tatuado el nombre de Alfaguara, por supuesto, ¿no? Durante mucho tiempo, pues yo de repente hablaba de Alfaguara y ya no era Alfaguara, o sea, y tengo que decir que al principio se me confundían en Guadalajara con Alfaguara. Obviamente nombres árabes los dos. Entonces, no, Claro, sí, no lo había pensado. De repente se me confundían. Son muchos años, ¿no? Muchos años de haber trabajado. Personalmente, pues fue una escuela, una familia. Se trabajaba como familia. Yo puedo decir que para mí era muy grato llegar a trabajar. Nunca sentía yo el peso de, ay, tengo que ir. No, era, voy a ir y no había nada de monotonía.
Nada de monotonía. Un día publicaba, además, no, insisto, no solamente publicaba Alfaguara, publicaba Aguilar. Entonces un día publiqué a Ángel Fernández con un libro de fútbol en uno de los tantos mundiales y me tocó presentarlo junto a Juan Villoro. Y don Ángel Fernández, que era el gran locutor de fútbol, llegaba gritando desde la puerta, él sí gritaba, y empezaba a echar una porra a mi favor. Y entonces, a ver todos, Marisol. Y yo decía, o sea, te querías morir, te querías poner debajo del escritorio porque era un gritón divino. También establecimos una muy buena relación. O trabajábamos un libro sobre la biografía de Juan Gabriel en Aguilar, por ejemplo. Entonces, de monotonía no había nada. Podías cambiar de estar editando a Carlos Fuentes a estar editando la biografía de Juan Gabriel ese mismo día. O editar a Pancho Hinojosa con libros de literatura infantil, ¿no? Entonces, era un aprendizaje permanente. ¿Qué puede dar Alfaguara? Pues es un hito en la historia de la literatura y de la edición en México. Sí lo tiene. Tiene ese nombre totalmente. Y creo que lo sigue teniendo. Creo que el peso de Alfaguara es fundamental. Y obviamente hay nuevas formas y obviamente hay nuevos catálogos. Y yo siempre digo que sí, hay este lema de por sus obras la conoceréis. Nosotros como editoras, por nuestros catálogos nos conocerán. Y entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ahí está el catálogo. Y el catálogo habla por nosotras. Sí, qué cosa. Yo quiero contar algo porque, claro, nos imaginamos que quizá Marisol ya cuando era directora, pues ya no hacía estas labores de campo, ¿no? O solo editaba Alfaguara cuando estaba en Alfaguara. Pero yo no sé hasta dónde quiera contar Marisol. Pero Marisol, ya siendo la directora de Alfaguara y Taurus, estuvo en campaña. Me mandaron a campaña. Yo no estuve en campaña. Me pidieron que yo hiciera libros de los candidatos en su momento en 2006, 2005, 2006. 2005, 2006. Pero te ibas al... Me tocó ir con los candidatos de aquella época a trabajar con ellos, pues a sacarles información para hacer los libros, ¿no? Entonces, digo, sí son historias chistosas. Eso no era Alfaguara, eso era más Aguilar. Pero me tocó ir, por ejemplo, pues con Felipe Calderón, trabajar un libro con él. Me tocó ir no directamente con López Obrador, pero sí con Federico Arriola para un libro sobre AMLO en el plantón del Zócalo. Me tocó ir a trabajar a las casitas de campaña. Eso era una labor más periodística que de editor. Que la podía haber hecho ya alguien en una posición de trabajo de editor, pues. Pero Marisol seguía... Todo terreno. Eso sí lo también recuerdo. por el tipo de personalidades que eran, me pedían a mí los directivos que fuera yo directamente. Es decir, hay un tema de en quién van a confiar las personas que te van a dar la información, ¿no? Entonces, pues digo, la verdad, muy curioso, porque en esa época yo me encontré un candidato que era Felipe Calderón, al que le hablaba de tú, y ya luego pues era el señor presidente, ¿no? Pero pues era un autor más para mí, en su momento era un autor más. ¿Tú qué piensas de Alfaguara que estás entrando, Nayeli? Ya para ir cerrando la conversación, porque hablamos como de... hemos hablado en sepia ahorita en muchos momentos. ¿Tú cómo lo ves? Tú eres lectora, tú acabas de entrar. En vivo y a todo color, yo me formé como lectora leyendo el sello de Alfaguara, ¿no? Para mí, ustedes, Marisol, son Saltiel también, Ramón Córdoba, que mencionamos hace rato, pues son los grandes magos que estaban detrás de mi librero, ¿no? Diciéndome, mira, por aquí, esto te va a gustar, esto va a ampliar tu mundo. Y mi visión actual del sello es que ha sabido reaccionar al presente, reaccionar a las nuevas sensibilidades, a la locura que implica la multiplicidad de voces en Internet, sin olvidar esta genealogía de gigantes sobre los que estamos parados, ¿no? O sea, yo siento que cuando puedes ver más allá en el horizonte es porque estás parada en los hombros de un gigante que se puede llamar Carlos Fuentes o que se puede llamar Ramón Córdoba o Marisol Schulz. Muchas veces creemos que descubrimos el agua tibia, ¿no? De pronto, cada tantos años se descubre el agua tibia otra vez y es muy importante hacer este ejercicio de memoria, no solo de ir a los libros como tal. El fondo de Alfaguara está disponible, escuchas, lectores, lectoras pueden comprar los libros en línea, pueden asistir a nuestros eventos. Todo este año 2024 va a estar enfocado en celebrar estos primeros 60 años de la editorial. Los invitamos también a seguir las redes sociales de Alfaguara México.
Va a haber sorpresas, va a haber premios, dinámicas, presentaciones, celebraciones, y acceder a esta historia no solo como una efeméride más del calendario, sino como una posibilidad para ampliar ese horizonte desde la genealogía que ustedes fraguaron en Alfaguara, México, desde los años 90. Pues muy lindo esto que dices, y efectivamente yo no voy a dejar de recordar siempre el trabajo con Ramón, y tengo que aclarar que a Ramón lo llamé a trabajar primero en Taurus, luego en Alfaguara, pero yo ya venía a trabajar con él muchos años. Ramón y yo fuimos una mancuerna editorial, pues yo creo que más de 30 años. Entonces ahí también había una complicidad, o sea, también tengo que decir eso. Sí, había un matrimonio ahí. Sí, realmente con Ramón era una relación en la que nos entendíamos editorialmente hablando, luego cada quien tenía su vida privada, por supuesto, pero editorialmente hablando es que a veces no teníamos ni siquiera que hablar y ya nos habíamos puesto de acuerdo. Eso es muy interesante. Y algo que quiero citar de Ramón siempre decía algo que me parece fundamental, que el editor debe ser la sombra del guerrero. Un libro bien editado, el editor no debe reflejarse. ¿Cuándo sabes que existe un editor? Cuando el libro está mal editado. Y dices, le falta edición. Sí. Si no, no. Y otra frase, que es así, la acuñé yo, si el libro está bien editado, es gracias al autor. Y si está mal editado, es culpa de él. Es como el doctor, ¿no? O sea, sí. O sea, si te curas, es gracias a Dios. Y si te mueres, es por culpa del doctor. Y yo creo que con el editor, digo, esto es una broma obviamente un poco pesada, pero sí lo vivimos mucho, Mayra, que solamente salíamos a flote cuando alguien se quejaba. Yo me quiero despedir con, no voy a decir nombres, pero un autor una vez llegó muy molesto con Ramón, muy molesto, y le dijo, ya me dijeron, ya buscaron, hay 7 erratas en esta novela. Hay 7 erratas en mi libro. Y Ramón, que va a ser estridente, dijo, Juan, ¡qué bien! Es un récord. Bueno, hay que decir que además Ramón, que era divino, tenía en su escritorio, junto a su escritorio, una serie de santitos a los que... Yo tengo ese altar, ahora te lo voy a mostrar. Santos editoriales para rezarles, ¿no? Y sí, había gente que se quejaba por cosas verdaderamente extrañas. Una anécdota última, y esa no fue un autor, fue una lectora de Saramago que nos quería demandar ante la Procuraduría Federal de Consumidor porque le llegó un libro sin comas. Que cómo era posible que los signos de puntuación estuvieran mal y que nos iba a demandar como editorial. Digo, si quien sea lector de Saramago sabe que la puntuación es completamente a su libre albedrío. Y entonces nos quería demandar, ¿te acuerdas? Sí. La Procuraduría Federal del Consumidor porque le llegó un libro sin comas. Esto es muy divertido, porque yo le decía, Ramón, contéstale tú, porque yo no sé qué decirle. O sea, ¿yo qué le digo a esta persona de que lea un poquito más o de que ¿no? ¿Te acuerdas de eso? ¿no? Sí, me acuerdo perfecto. Ay, Nayeli, nos tienes que invitar otra vez porque hay que hablar de amenazas. Hay que hablar de intentos de soborno sin nombres. Hay que hablar de chantaje. O sea, de muchas cosas a las que también estamos sometidas. Sí, por anécdotas no paramos. Por anécdotas no paramos. Así que nos tienes que volver a invitar. Quedemos en una próxima sesión, en una siguiente sesión, porque yo también estoy picada. Me tenían fascinada. Es fascinante escucharlas. Es delicioso participar en esta conversación. Y también a ustedes que nos escuchan, si quieren dejar algún comentario en nuestras redes sociales sobre este podcast, nos ayudaría mucho, nos alegraría primero leerlos y además nos ayudarían a seguir fabulando estas conversaciones y retomar el rumbo de esta gran editorial Alfaguara en su 60 aniversario. Muchas gracias Marisol, gracias Mayra. Gracias a ti, gracias a Mayra, gracias a Alfaguara sobre todo y a quienes nos escuchan. Larga vida Alfaguara. Muchas gracias. Que viva Alfaguara. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.